Bienvenidos. Somos cursantes del posgrado en Salud Ocupacional, mención Medicina del Trabajo. El día de hoy le traemos el tema Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Quienes serán sus ponentes en este seminario, la doctora Jaimari Gutiérrez y mi persona, la doctora María Olivares. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un tratado multilateral que se creó el 9 de mayo de 1992 en la ciudad de Nueva York, poco después del primer informe de evaluación del Grupo de Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático en 1990, para hacer frente al problema del cambio climático que afecta a los ecosistemas, la producción de alimentos y el desarrollo humano. Desde su entrada en vigor en 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha servido de base para las negociaciones internacionales sobre el clima, además de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. La conferencia entre las partes es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. En su artículo 1 cita cambio climático como un clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. En ella participan 197 miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde 193 pertenecen a Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, además del Estado observador de Palestina, los Estados de la NIU, las Islas Cook y la Unión Europea. La Santa Sede también participa como un Estado observador de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su misión es la toma de decisiones necesarias para promover la implementación efectiva de la Convención, incluidos los arreglos institucionales y administrativos, además de revisar la implementación de la Convención y cualquier otro tipo de instrumento legal que la Conferencia de las Partes adopte, incluyendo acuerdos históricos como el Protocolo de Kioto en 1997 y el Acuerdo de París en el 2015. El objetivo de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas causadas por el ser humano, peligrosas en el sistema climático, ya que ese nivel debería alcanzarse un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y además asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Con base en los compromisos de la Convención sobre el Cambio Climático, los países deben elaborar inventarios de emisiones, diseñar y poner en marcha políticas nacionales de cambio climático e impulsar la investigación, la transferencia de tecnología, la educación y la conciencia pública para la acción climática, así como la presentación de los avances ante la comunidad internacional a través de las comunicaciones nacionales. Cada año los países se reúnen durante las conferencias de las partes para informar sobre los avances globales de la acción climática y negociar acuerdos cada vez más ambiciosos para actuar ante la emergencia climática. Después de su adopción, la primera conferencia de las partes se realizó en 1995 en Berlín, Alemania, y cada año desde entonces se realiza una conferencia de las partes. La COP3, celebrada en Kioto, Japón, en 1997, tuvo precedentes, ya que en ella se adoptó el Protocolo de Kioto, que estableció objetivos vinculantes de reducción de emisiones para los países desarrollados y mecanismos de flexibilidad para facilitar su cumplimiento. Las conferencias más recientes realizadas son las del 2010 en Cancún, México, donde celebraron grandes acuerdos como el Fondo Verde por el Clima, y las siguientes COP sirvieron de preparación para llegar a un acuerdo de amnistía climática. La COP del 2013, celebrada en Bali, Indonesia, en 2007, lanzó el Plan de Acción de Bali, que definió una hoja de ruta para la negociación de un nuevo acuerdo climático que sustituyera al Protocolo de Kioto. Otra de las más relevantes es la COP 15, celebrada en Copenhague, Dinamarca, en 2009, donde se adoptó el Acuerdo de Copenhague,
que reconoció la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y movilizar 100.000 millones de dólares anuales para apoyar a los países en desarrollo en la acción climática. La COP21, celebrada en París, Francia, en 2015, adoptó el Acuerdo de París, que instó a todos los países a presentar contribuciones determinadas a nivel nacional para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos 2 grados centígrados y esforzarse por el 1.5. La COP26 estaba programada para realizarse en noviembre del 2020, pero la pandemia del COVID-19 la retrasó un año, celebrándose en Glasgow, Escocia, en 2021. En ella se acordó el Pacto de Glasgow, que incluyó compromisos para acelerar la transición hacia la energía limpia, eliminar la deforestación, reducir el metano, aumentar la financiación climática y mejorar la transparencia de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Venezuela está incluida en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmando la convención el 13 de junio de 1992 y ratificándola el 28 de mayo de 1994. Ha participado activamente en las negociaciones y los mecanismos de la convención y ha presentado su primera y segunda comunicación nacional, así como su primera y segunda contribución nacionalmente determinada. También ha expresado su compromiso en el Acuerdo de París, que es el principal instrumento de la Convención para la Acción Climática Global. Sin embargo, según diversas organizaciones académicas y ambientalistas, Venezuela no ha implementado políticas nacionales efectivas para mitigar y adaptarse al cambio climático, lo que la hace más vulnerable y menos resiliente frente a sus impactos. Venezuela sufre de forma desproporcionada las consecuencias del cambio climático, como sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de la biodiversidad y afectación de la seguridad alimentaria. Además, el modelo económico basado en la explotación petrolera y minera contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al deterioro ambiental. Los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo, las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza y el bienestar de sus ciudadanos. Los efectos del cambio climático ya están empezando a percibirse en todos los continentes. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando. Y si seguimos así, el aumento de la temperatura a nivel mundial superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecido como objetivo por los países con el fin de evitar los efectos más peligrosos del cambio climático. Recientemente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 2022 en Egipto, concluyó con la adopción del Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh, que estableció un fondo específico para pérdidas y daños. Sostuvo la clara intención de mantener el calentamiento global en no más de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Centró la atención en la responsabilidad de las empresas e instituciones y creó vías para movilizar más apoyo financiero para los países en desarrollo y desplazó la atención de las promesas a la acción. Dentro de las conclusiones que se derivaron de la COP27 está el Fondo para Pérdidas y Daños, que trata de un mecanismo financiero para apoyar a los países en desarrollo que sufren los impactos irreversibles del cambio climático.
como la subida del nivel del mar, las sequías, las inundaciones y las tormentas extremas. El fondo se creará a partir de diversas fuentes, incluidas las contribuciones de los países desarrollados, y se espera que esté operativo en 2023. Otra de las conclusiones es el objetivo 1.5. Los países reafirmaron su compromiso de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, el límite más seguro para evitar los peores efectos del cambio climático. Sin embargo, los países no aumentaron significativamente sus planes de reducción de emisiones para el 2030, que siguen siendo insuficientes para alcanzar el objetivo. Los países también acordaron revisar sus planes antes de la COP28 y presentar sus estrategias de neutralidad climática para el 2050. Otra de las conclusiones es la acción climática no estatal, donde se reconocieron el papel crucial de los actores no estatales, como las ciudades, las regiones, las empresas, los inversores, la sociedad civil y los pueblos indígenas, en la acción climática. Los países acordaron mejorar la cooperación y el diálogo con estos actores, además de apoyar sus iniciativas y compromisos para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia. Los países también acordaron impulsar la participación y el empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y los grupos marginados en la acción climática. Otra conclusión fue la financiación climática. Los países desarrollados reconocieron que no cumplieron con su promesa de movilizar $100.000 millones al año para ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático. Se comprometieron a cumplir este objetivo lo antes posible y a aumentar su apoyo financiero en el futuro. Además, también acordaron mejorar las transparencias y la rendición de cuentas de la financiación climática y equilibrar mejor la financiación entre la mitigación y la adaptación. Por último, también se conversó sobre la adaptación y la resiliencia. Los países acordaron avanzar en el Objetivo Mundial de Adaptación, que consiste en mejorar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y reducir su vulnerabilidad. El objetivo se concretará en la COP28 y servirá de base para la primera evaluación global de la adaptación, que se realizará en 2023. Los países también acordaron aumentar la financiación y la asistencia técnica para la adaptación, especialmente para los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares en desarrollo. No obstante, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluyó que aún es posible limitar el cambio climático si se adoptan medidas de inmediato. La adopción de medidas conllevará gastos, pero actuar ahora será mucho menos costoso que hacerlo en los próximos años. El costo que supondría adoptar ahora medidas firmes de mitigación equivaldría a una reducción en los gastos de consumo a nivel mundial de entre el 1 y el 4% para el 2030 y entre el 2 y el 6% para 2050, en comparación con la alternativa de no adoptar ninguna medida. No obstante, no se tienen en cuenta los numerosos beneficios secundarios de la adopción de medidas, como por ejemplo la mejora de la calidad del aire, los beneficios para la salud y una mejor calidad de vida. Las COP han creado hitos mundiales para el movimiento por el clima, estableciendo normas y avanzando en la acción, entre otras cosas, para reducir las emisiones de carbono, acelerar la transición energética mundial y ayudar a los países a adaptarse y aumentar su resiliencia ante el agravamiento de los problemas climáticos. Las COP son cruciales para reunir a los gobiernos y movilizar al sector privado, la sociedad civil, la industria y los particulares para hacer frente a la crisis climática. La 28ª COP se celebrará a finales del 2023 en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que incluirá el primer balance global en el que los estados evalúan los avances realizados hacia los objetivos fijados
en el Acuerdo de París y exponen una línea de actuación.